Bueno, jóvenes, buenos días, vamos a comenzar. Entonces, teniendo en cuenta lo que ya hemos trabajado nosotros durante todo este tiempo, nos vamos a enfocar específicamente en la parte de Media Queries. Vamos a empezar a trabajar con Flex. Vamos a hacer una serie de talleres y ejercicios desde ahora. No se ponga tan feliz. Ya nosotros abordamos temas como posicionamiento de cajas, abordamos temas como las pseudoclases, vimos algunos ejemplos de pseudoclases, ya ustedes han venido trabajando con las pseudoclases. Así como tenemos las pseudoclases, tenemos los pseudoelementos, que básicamente los pseudoelementos se diferencian de las pseudoclases porque tienen un símbolo específico que son los dobles dos puntos, que normalmente son conocidos como el símbolo de la colonia, ¿okay? Son dobles dos puntos. Entonces de esa forma nosotros podemos identificar los pseudoelementos. Entonces aquí tenemos una tabla en la cual nosotros vamos a encontrar algunas características que nos pueden servir a nosotros para un determinado momento poder llegar y aplicar ciertas características a nuestros elementos. Tenemos el before, que básicamente lo que hace es insertar contenido antes de un elemento. Tenemos el after, que básicamente lo que hace es insertar contenido después. Estos elementos en ocasiones son muy útiles al momento de nosotros poder colocar algún tipo de símbolo o línea separadora de algunos elementos que se acostumbra a hacer. Tenemos el first line, que básicamente dice que aplica estilos a la primera línea del texto dentro de un bloque. Tenemos el first letter, que básicamente aplicará algún tipo de característica a la primera letra de un bloque. El placeholder aplica estilos de texto de marcador. Normalmente el placeholder es muy útil en los inputs para indicarle al usuario qué tipo de información puede insertar dentro de esa caja de texto. ¿Okay? Tenemos el de selección. No te escucho, ¿puedes hablar un poco más? Ah, sí, claro, ahí en el documento hay una sección de tipografía. No me voy a meter con tipografía ahorita, eso sí tendrán que leerlo ustedes. Ahí está cómo colocar espacio entre letras, espacio entre líneas, etcétera. Tenemos el placeholder, tenemos la selección, tenemos el marcador, tenemos el backdrop, el cue, el filter selector button, que normalmente se utiliza para algunos elementos específicamente como los inputs de archivos, que son normalmente utilizados para cargar ficheros a nuestro servidor en caso de que estemos trabajando con eso. Nos vamos a encontrar también con los combinadores. Los combinadores son caracteres especiales que nos van a permitir poder colocar estilos dependiendo de su uso. Tenemos el primero, que es el espacio en blanco. Aunque ustedes no lo crean, eso es un combinador que básicamente tiene como función buscar todos los elementos que se encuentren dentro de un elemento. En este caso, aquí en este ejemplo yo le estoy diciendo que vaya y aplique a todos los elementos P que tenga como hijos de contenedor. No va a tener una exclusión, sino a todos les va a aplicar este elemento. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, el cual ustedes van a empezar a codificar en este momento, donde tenemos lo que ustedes ya conocen, la definición del selector universal, donde tenemos acá
una visualización y estamos haciendo que el body se convierta en un flex. Por ahora no se me ilusionen que todavía no vamos a entrar a flex, todavía falta. Simplemente los ilusiono, nada más. Aquí le estoy haciendo un justify content para que me haga el centrado, donde utilizamos los align center y aquí utilizamos el height. Acá pues ese fue un recorte pequeño de la pantalla y como vemos acá estoy aplicando a una sección de mi diseño que le puse capa y fíjense ustedes que es un ID y le coloqué este color. Quiere decir que todos estos elementos de tipo P, si ustedes notan, tenemos un párrafo, tenemos otro párrafo, aquí tenemos un contenedor, si se dan cuenta que está como con líneas punteaditas, y dentro de ese contenedor tenemos otros párrafos, los cuales pues van a tener sus características. ¿Listo? Entonces vamos por favor, bueno, no los codifiquemos para no perder tiempo y alcanzar a ver las 50 diapositivas que tengo hoy para pasar a Flex y ustedes me hagan el trabajo que tienen que hacer. Entonces, hoy va a ser un desate total. Tenemos el combinador de mayor. Ahora yo les paso este documento para que ustedes lo tengan como referencia y tengan algunos conceptos claros. Aquí por ejemplo tenemos el mayor que es un combinador que selecciona los elementos que son hijos directos. Notemos acá, tenemos, no copié el mismo ejemplo que está acá para no generar tanto código, pero es muy similar, sino que aquí le agregué el mayor al P, quiere decir que únicamente va a tomar aquellos elementos que son hijos directos del contenedor principal. En este caso, estos dos elementos. Estos otros dos elementos no los va a tomar porque no son hijos directos del contenedor, son hijos directos de este otro elemento. Por eso es que conservan el color como marroncito. ¿Listo? Tenemos el elemento adyacente que básicamente me permite seleccionar el primer elemento hermano adyacente al elemento que yo estoy seleccionando. En este caso, aquí como vemos en esta grafiquita, tenemos el mismo diseño, tenemos nuestro contenedor. Ese contenedor va a tener un ID, fíjense acá. Ese contenedor va a tener otro contenedor que va a tener una clase, una regla de ID. Y aquí tenemos un P y aquí tenemos otro P que son párrafos. Entonces fácilmente podríamos aplicar ese más a esta regla donde yo le voy a aplicar este color. Entonces este señor está adyacente a quién, a numeral otra capa. ¿Okay? Aquí donde tenemos el CSS que se aplica, algo bastante sencillo pero muy práctico a la hora de nosotros poder seleccionar elementos. Así como nosotros en los ejercicios anteriores colocábamos el first shield y el last shield, ¿se acuerdan? Que hicimos los elementos que primero le colocamos un color y luego al último al elemento de la lista le colocábamos otro color. Tenemos los combinadores hermanos, dice selecciona todos los elementos hermanos que vienen después de un elemento específico. En este caso tenemos el mismo ejercicio anterior en el cual tenemos una capa principal que es el contenedor que está definido por una regla. Tenemos otra capa interna que está definida por otra regla de estilo de tipo ID, donde le estamos diciendo que tome esos esos hermanos inmediatos. Entonces él toma todos los P. ¿Okay? Básicamente esto tiene un uso bastante importante al momento de nosotros especificar ciertas características de diseño a elementos ya que estén antes, después, que sean hijos, que sean hermanos o que pertenezcan a un grupo. ¿Okay?
Y de esta manera también nosotros podemos ahorrar la escritura de muchísimas reglas de CSS. ¿Listo? Al igual que nosotros en los lenguajes de programación tenemos la posibilidad de definir variables. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? ¿Y cuáles son las características de una variable? No me esconda. Que tienen un identificador y que tienen un tipo de datos. Preguntas que son bastante interesantes. Entonces, al igual que nosotros tenemos en los lenguajes de programación variables, en CSS también podemos definir variables que nos van a permitir a nosotros especificar, digamos, unas propiedades estándar para nuestro documento. Aquí en este ejemplo vemos que para definir una variable normalmente en buenas prácticas se hace dentro de root, root. Y acá vemos que la definición de una variable se hace iniciando con doble guión, luego el nombre de la variable. Se acostumbra a mantener este esquema, porque es el estándar de la definición de las variables. ¿Okay? No significa que si yo no lo hago de esta forma, pues no me lo va a tomar. Otra cosa es que si yo no le coloco estos símbolos, él va a entender que primary color es una propiedad, y esto no es cierto. ¿Okay? Por eso es que también se acostumbra a colocarle los dobles guiones. Acá estamos definiendo una variable que la podemos utilizar dentro de nuestro documento de CSS. Esto es muy útil, especialmente si tenemos un diseño o unos estilos muy grandes, donde vamos a utilizar la palabra reservada var para poder acceder a esa variable. Tenemos aquí un ejemplo donde estamos definiendo las variables, y acá en este botón tenemos definido el background color, y acá estamos haciendo el llamado de la variable. Es importante no olvidar la palabra reservada var y que esté en minúscula, no la coloquen en mayúscula. Recordemos que la definición de variables y la definición de cada elemento en CSS siempre háganlo en minúscula, por favor, siempre en minúscula, y nunca coloquen espacios en blanco en nombre de variables porque no se los va a validar. CSS, a pesar de que no le va a reportar un error inmediato al momento de ejecutar, pero sí cuando se renderiza. Bien. Ahora sí, lo que ustedes querían, lo que ustedes anhelaban en su vida, el tema del responsive design. Cuando hablamos de responsive design, no es solamente utilizar flex, no es solamente utilizar grid. También podemos utilizar muchos otros elementos para poder hacer que nuestras páginas sean totalmente elásticas y responsivas. La primera de ellas podemos utilizar el tema de los viewports. Sí, esa meta o esa etiqueta meta que nosotros colocamos en el encabezado de nuestro documento HTML, que básicamente ustedes ya saben que el viewport se utiliza ¿para qué? En la meta. ¿Para qué se utiliza? Ahí les dejo el código para que se utiliza la primer meta. Para que se utiliza. Esa ya la vimos. Señor Sebastián, ¿por qué se utiliza? Hasta que se habla ya, hasta que mire, hasta que se habla. ¿Cómo? No.
El viewport es el área visible, pero esa etiqueta inicial, ese meta, ¿para qué se usa? No, mezcló, hizo un desorden y no dijo nada concreto. Todo más o menos cerca. Se ajusta al tamaño máximo. Recuerden que esa etiqueta meta básicamente lo que está especificando es que la página tenga una escala de 1 cuando se renderice en el dispositivo móvil o en el dispositivo donde se encuentre visualizando. Tenemos unas variantes en las cuales podemos decirle que el máximo de escala va a ser 1. Quiere decir que el usuario no va a poder hacer zoom sobre la pantalla. En esta, la escala inicial va a ser 1, pero el usuario cuando quiera puede hacer un zoom en el dispositivo móvil. Y acá tenemos otra propiedad en la cual estamos especificando que el usuario no va a poder tampoco escalar. ¿Okay? Nosotros hemos trabajado con estos dos viewports y es una forma también de hacer las cosas responsivas, que en el caso el VH se utiliza para dar el máximo alto de ¿qué? De la pantalla donde se esté renderizando mi sitio web o mi página, y el WW pues básicamente es el ancho. ¿Okay? Nosotros también podemos trabajar nuestros elementos responsivos sin utilizar flex, sin utilizar grid, utilizando algunas propiedades. En este caso tenemos las imágenes. Las imágenes nosotros las podemos hacer totalmente responsivas, donde básicamente podemos utilizar valores o unidades de medida en porcentaje. El porcentaje es una unidad absoluta o relativa. ¿Por qué? Porque se ajusta dinámicamente al viewport donde se esté renderizando. Tenemos también el atributo srcset, el cual me va a permitir definir una gran cantidad de imágenes, las cuales voy a poder especificar con algunas características, donde yo puedo especificar el nombre de la imagen, cuál es el ancho al cual quiero que se renderice esa imagen. Fíjense que tenemos 3 tipos de imagen. Esto es un tema bastante interesante, ya que muchos piensan que con una imagen se puede hacer todo, y no es así, porque igual manera las imágenes pueden tener diferente forma, ¿okay? Diferente forma, diferente posición. Entonces no siempre con una sola imagen se puede manejar todo. Acá estoy especificando que los tamaños máximo o el max size o el ancho máximo va a ser de 600 píxeles. Aquí estoy definiendo un qué. Estoy definiendo una media query. La media query desde la etiqueta. Bien. También podemos utilizar el cover o el contain, que ustedes ya lo han utilizado, ¿cierto? Se dice que el mejor formato que preserva las características de una imagen son los SVG. Hay una cosa muy importante en los formatos de imagen y es la pérdida de píxel. La pérdida de píxel es esa característica que tienen todas las imágenes, que al momento de ser renderizadas pierden su calidad y se ven borrosas, a pesar de que nosotros le tengamos toda la calidad aplicada a la imagen, que entremos a Photoshop y le digamos que tenemos una
full imagen super HD y hay ocasiones que se ven borrosas y no sabemos el por qué. Entonces eso es la pérdida de píxeles. Por eso se recomienda que a nivel de web nosotros siempre trabajemos con imágenes PNGs o SVGs. PNG es un esquema de archivos o un formato de imagen que tiene baja pérdida en píxeles y hace que las imágenes no se vean borrosas y se puedan modificar. Si usted va a trabajar un SVG, mejor hágalo. Mejor créelo. O sea, cree la imagen con SVG. Existen herramientas como Illustrator que le permite a usted convertir una imagen en vectorial. En ocasiones esas conversiones lo que hacen es hacer un traceo vectorial de la imagen identificando los píxeles. Y en ocasiones eso se vuelve muy denso para podérselo llevar a la web. Entonces no se recomienda trabajarlo de esa forma. Normalmente en SVG solamente se trabaja en la parte de iconos, imágenes muy significativas de la página. Ya cuando son fondos, ahí sí no hay nada que hacer. También nosotros podemos hacer uso del picture para poder aplicar todo lo referente a la parte responsiva de nuestras imágenes. Acá tenemos unas características donde nosotros podemos especificar los source disponibles para cada una de las características. Por acá tenemos un elemento por defecto que es cuando la página es renderizada en un computador. Normalmente, ¿en qué parte hay que tener muchísimo cuidado con las imágenes? Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos para dispositivos móviles, normalmente en dispositivos móviles ustedes han visto que la imagen es S, M, XL, XX, XXX, XXXX. Cada una de esas características va de acuerdo a la pantalla del celular. Entonces, cada vez que se renderiza la imagen, automáticamente, si nosotros tenemos configuradas las imágenes con el formato indicado, el mismo dispositivo se encargaría de estar buscando cuál es la mejor imagen para aplicar. Pero eso es para dispositivos móviles. Acá lo que estamos haciendo es que dependiendo con este media query, nosotros podemos especificar el ancho máximo que se va a tener para que se renderice una imagen. Aquí tenemos para móvil y aquí tenemos para tabletas. ¿Okay? Acá nos vamos a encontrar, si ustedes se dan cuenta, no hay definido un media query para esta imagen. ¿Qué significa eso? Significa que por defecto cuando se abra la página y no se cumpla ninguno de estos elementos, se va a abrir la imagen de tipo desktop. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Media queries. Las media queries son elementos fundamentales que nosotros debemos empezar a entender y a trabajar dentro de nuestros sitios web. Y por medio de las media queries nosotros podemos cambiar básicamente las características de disposición que tienen nuestros elementos dentro de la página web. Quiere decir que podemos indicarle que cambie tamaños, cambie resoluciones, cambie cualquier característica que se pueda aplicar dentro de CSS. ¿Okay? Entonces vamos a mirar una serie de conceptos que son muy importantes a la hora de trabajar con media queries y vamos a hacer unos ejercicios bastante sencillos en los cuales ustedes van a poder aplicar cómo se declara un media query, cómo funciona un media query. Realmente lo importante de un media query es la definición de la condición y los estilos que ustedes van a aplicar. La media query actúa sobre los estilos principales de la página. ¿Okay? Siempre van a haber estilos principales. Tenemos por acá un ejemplo de una media query
donde estamos definiendo el body, donde estamos definiendo que sea de color blanco. Yo le estoy diciendo que cuando cumpla ciertas características pase algo con ese señor. Me voy a llevar este código tal cual, aquí Visual Studio Code. De pronto algunos ya han trabajado con Media Queries, otros no han trabajado con Media Queries, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos este sitio web donde me está diciendo que cuando se cumpla cierta condición ejecute algo. Me está diciendo que el body va a tener un color blanco, pero cuando el midwidth sea 1024, ya ahorita vamos a revisar para qué es esto, ustedes lo van a entender. Aquí estamos definiendo unos media queries. En media query o los breakpoints que se llama, y en Bootstrap, por ejemplo, ustedes van a encontrar lo que se llaman los breakpoints. Esos breakpoints en Bootstrap, para que entendamos un poco más esto, vamos a entrar por aquí donde está este señor. A ver si los encuentro, mírenlos acá. Estos breakpoints son los que me van a permitir poder identificar en qué momento va a cambiar el diseño o los estilos dentro del Bootstrap. Entonces, este señor me dice small, SSM, medium, es tal cosa, y acá me está dando en una tablita a cuáles dimensiones debo hacer caso cuando aplique cada uno de estos estilos o estos breakpoints. A eso es lo que se refiere con los breakpoints de Bootstrap. Básicamente lo que está diciendo es que estamos adaptando con media queries, y acá me está definiendo esos media queries. Dice include media query breakpoint, y por acá tenemos, vamos a mirar si los tenemos, aquí están, donde tenemos esta definición para dispositivos landscape para teléfonos de 576 píxeles y superior, ¿cierto? Entonces fíjense que Bootstrap utiliza media queries a partir de los breakpoints, y gracias a esos breakpoints es que yo puedo cambiar la disposición de mis elementos dentro de mi aplicación utilizando Bootstrap. En este caso, voy a hacer lo siguiente. Por acá yo les coloqué dentro de este documento, a ver si lo coloqué por acá o en donde fue.
hasta acá. No pasa nada. Voy a activar acá con F12. Voy a activar el famoso depurador, ¿cierto? Acá, recuerden que acá yo tengo la posibilidad acá y lo voy a entrar nuevamente acá. Fijémonos que se puso blanco, porque en este momento, si yo reviso acá, tiene una resolución de 787. Si yo amplío acá, va a llegar a un punto que va a cambiar, que está a 1039. ¿Por qué a 1039? Porque según nuestra regla de estilo, nuestra condición del media query me está diciendo, oiga, cuando el mínimo sea 1024, coloque este color y ajuste la fuente. Fíjense que acá estamos definiendo una fuente de 18 píxeles. Si yo lo reduzco, fíjense que la letra cambia también de tamaño. Si yo sigo reduciéndolo, posiblemente va a cambiar el fondo del color, pero eso va a depender de las unidades de medida. Pues depende de lo que usted vaya a hacer. Si usted quiere cambiar toda la responsividad, sí, pero hay ocasiones que el media query no se necesita porque utilizamos grid y flex combinados. Entonces al combinar los dos, prácticamente el media query se puede decir que no lo necesitamos. El media query es muy útil cuando yo quiero cambiar de manera muy drástica el comportamiento de mis elementos. Por ejemplo, el tamaño de una letra. Que yo no quiero que en móvil se me vea una letra muy grandota, sino que quiero que se reduzca de acuerdo al tamaño de un dispositivo móvil. Digamos que cuando uno usa en conjunto tanto flex como grid, no es necesario, porque igual las letras, si las trabajamos con unidades responsivas, pues ellas automáticamente se van a ir ajustando. Pero es muy importante también que no mantengamos como esa responsividad tanto, porque hay veces que cuando reducimos tanto, pues la letra va a ser proporcional y se va a hacer muy pequeña. Es muy importante que nosotros también seamos muy exigentes con los media queries para determinar cuáles son esas unidades máximas y mínimas que puede alcanzar una letra, para que tampoco la página se nos vuelva nada con el diseño. Señor. Claro, dependiendo del ancho, yo puedo ajustarlo para que en un banner, por ejemplo, si yo tengo una imagen muy grande y cuando se reduzca la pantalla, pues esa imagen muy grande, para no perder tanta visibilidad del banner, pues yo creo una imagen de una resolución más pequeña. Entonces con el media query lo puedo hacer, o con el picture. Digamos, ahí es como más efectivo utilizar el picture, porque para qué voy a hacer un media query para una imagen. Más bien defino con el picture las diferentes posibilidades que existen de imágenes para ese banner. EM y REM. Normalmente se utiliza REM. Acuérdense que un REM equivale a 16 píxeles. Bueno, entonces fijémonos de qué manera nosotros podemos actuar con las partes responsivas. Acá, por ejemplo, yo le puedo decir dos REM. Acá yo le puedo decir 3 REM. Quiere decir, cuando venga para acá, pues esto va a cambiar bastante. ¿Okay? Entonces de esa manera yo me la puedo jugar con mis elementos.
Las media queries también son muy buenas al momento de llegar a modificar algún tipo de margen. Que si yo quiero que cuando cambie el estilo, cuando cambie la resolución, se reduzcan las imágenes para que no se vea como tan separado todo, pues yo lo puedo hacer. ¿Listo? Normalmente, cuando uno trabaja de modo responsivo, siempre se acostumbra a trabajar con el concepto de mobile first. ¿Okay? Es decir, primero para móvil. Nunca hagan diseños primero para desktop, porque después para ajustarlo para móvil va a ser mucho más tedioso. ¿Okay? Mobile first. Los navegadores nos ofrecen este inspector, pero hay unos elementos, unos componentes, unas extensiones, no sé si existan para Firefox, está para Chrome, donde yo puedo activar acá un visualizador de móvil, donde dependiendo de la calidad puedo hacer algunas cosas. Yo puedo definir acá, aquí tengo una gama de dispositivos móviles, las cuales se puede emular y poder desde, digamos, desde Visual Studio Code poder tener esta disposición. Esto se va a ver igualito en el móvil, sí, se debe ver igualito. ¿Okay? Más adelante vamos a mirar cómo podemos acceder desde Visual Studio Code a sus celulares por medio de la Wi-Fi para que se renderice el live server dentro del dispositivo. Pero eso lo vamos a hacer después. Aquí tenemos varias opciones. Aquí tenemos incluso, vemos cómo se vería en un iPad, ¿sí? Cómo se vería en una Surface de Microsoft, ¿sí? Cómo se vería en un iPad mini, cómo se vería en un iPhone 14. Estos que dicen Pro, pues no los podemos utilizar porque ya la extensión nos pide que paguemos como $3 por usarlos. Y acá estamos probando, entonces yo entro aquí al Pro Max y listo. Y si quiero rotar el dispositivo, yo lo roto acá. Y fíjense que el Media Query automáticamente actúa sobre nuestro diseño. De esa manera es que vamos a empezar a trabajar nosotros. ¿Cómo se llama la extensión? La extensión se llama Mobile Simulator, creo que es, o acá dice simulador móvil. Entonces ustedes la pueden instalar en sus dispositivos personales. Bueno, yo creo que acá se puede instalar, no necesita permisos de administrador. ¿Okay? Bien. Si ya no lo quiero utilizar, la cierro y volvemos otra vez a nuestro diseño web. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos ya un ejemplo bastante sencillo de cómo funciona una media query. Por favor, hagámoslo ahí para empezar a practicar. Esto sí vale la pena empezarlo a practicar. Entonces, según lo que hemos hecho, dice que para pantallas de hasta 768 píxeles de ancho, el fondo será gris. Bueno, y la letra será de 14 píxeles. Para pantallas mayores a 1024, fíjense que aquí como que la cosa se invierte, ¿no? El 1000 es para más y el max es para menores. Es como definir los límites inferiores y máximos, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno se equivoca al definir el max y el min y no sabe cuál usar. Entonces, pantallas hasta 768, o sea, el máximo donde yo puedo llegar. Y mínimo es desde 1024 hacia arriba. ¿No se ve?
Ahí está compartida. Ah, bueno. Tenemos acá, por ejemplo, lo que yo puedo hacer, con los media queries. Yo puedo decir por medio de un media query, cambiar el modo de visualización de mis elementos. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que cuando sea un max width de 600 píxeles, quiero que cambie block, el contenedor. Que cuando sea un mínimo de 600 píxeles, cambia flex. De esa manera yo puedo también, digamos, transformar la manera de cómo quiero que se comporte mi diseño. ¿Ok? Yo puedo jugar también con la orientación de la pantalla. Quiere decir, si ustedes se dieron cuenta por acá, vamos a mirar si lo tengo abierto todavía, tenemos esto. Pero resulta que cuando activo aquí móvil, yo puedo decir que cuando esté acá, cambie esto automáticamente y él va a sobreescribir cualquier otra media query. O sea, yo podría decirle, oiga, venga, ya no quiero que sea gris, yo quiero que sea rojo. Eso lo puedo hacer aplicando la orientación, donde la orientación puede ser landscape o portrait. ¿Okay? Son las dos maneras de la orientación que podemos utilizar. Yo puedo manejar también la resolución de la pantalla, los DPIs. Pues dependiendo de los DPI puedo hacer que la imagen, en este caso, tome un tamaño, un ancho. Recuerden que cuando yo defino únicamente el ancho de la imagen, ¿qué pasa con el alto? ¿Qué pasa con el alto? ¿Ah? ¿Qué pasa con el alto de la imagen? Ojo con esas preguntas. Si yo quiero irme hacia dispositivos, a los diferentes tipos de dispositivos, pues como vimos en la imagen anterior que les mostré, yo puedo configurar si voy a trabajar hacia la pantalla o hacia la impresora. ¿Cómo así hacia la impresora? Ustedes se han dado cuenta que cuando estoy en un sitio web yo le puedo dar clic derecho y decirle imprimir. Entonces ese media query print me afecta el proceso de impresión. Si yo tengo algo de eso por acá. Por ejemplo, acá tengo esto. Mi página. Voy a cerrar esto. Ahí se ve mi página normal. Si yo le doy clic derecho y lo doy a imprimir, entonces acá debería, vamos a mirar acá, chico, si es que se está sobreponiendo el otro estilo. Se está sobreponiendo este señor. Vamos a comentarlo. Esperamos hacer algo. Señor. Sí, igual. Lo mismo.
lo mismo. Acá, no tanto en el media query, sino en las reglas que usted defina en su interior. Entonces, dependiendo de acá, primero acá, denme un segundito, ya ve por qué no era, porque era nuestro problema. Y es porque acá debo definir una clase llamada título. Acá tenemos nuestra media query. A ver, vamos a ver si esto ya nos ayuda en algo. Entonces ahí tenemos cómo nosotros podemos cambiar la disposición de los elementos y el diseño. Quiere decir que si yo tengo un formato donde estoy mostrando información del usuario, yo puedo ajustar mejor ese formato para que el usuario lo pueda imprimir. ¿Okay? Para que lo pueda imprimir. ¿Listo? Lo mismo, si yo lo doy horizontal, yo puedo cambiar esta responsividad al momento de que él me cambia horizontal. Pero esto es para impresión desde web. No vayan a creer que es cuando mando a imprimir cualquier otro documento que descargue. No, solamente que yo le estoy dando aquí derecho acá a la página y le doy imprimir. ¿Listo? Bien. Tenemos diferentes tipos de medios a los cuales yo le puedo aplicar un media query. Y tenemos condicionales que puedo establecer para los media queries. Los media queries no siempre suelen ser simples. Fijémonos acá, en este media query, este texto se lo dejo a ustedes para que en su tarde amena lo lean. Yo me voy a ir al código. Tenemos este media query en donde estoy colocando unas condiciones específicas. Estoy colocando only, and y and, donde solamente va a tomar esta media query aplicándolo solamente a quién, a las pantallas. Quiere decir que si el usuario manda a imprimir, no lo va a tomar. ¿Ok? Y me está diciendo que el min width va a ser de 768 y que la orientación sea portal. Entonces, dependiendo de esta configuración, el contenedor se va a ajustar. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que yo les mostramos, si yo la tengo por acá, si nos damos cuenta aquí, tenemos un rango, ¿sí o no? Donde ese rango me va a permitir establecer una condición. Puede ser el ancho mínimo, el ancho máximo. ¿Puedo utilizar dos media queries para diferentes resoluciones? Sí, claro, lo puedo hacer. ¿Influye en algo el rendimiento? No, no influye nada en rendimiento. ¿Listos? Bien. Bien. Como vimos, tenemos diferentes tipos de medio. Incluso hay media queries para lectura. ¿Okay? Para lectura en voz alta. Entonces, todas esas cosas ustedes las van a ir profundizando a medida que las van necesitando aplicar en los diferentes diseños. Bien. Tenemos los tres tipos, all, print y screen. All para todos los dispositivos, para impresoras, para imprimir y para pantallas. La documentación oficial de Mozilla o Firefox contiene información también muy importante sobre media queries. Si ustedes quieren seguir profundizando en el tema de media queries, ahí hay mucha información, se los recomiendo. Tenemos características de esos medios, es decir, ¿qué puedo hacer? Entonces puedo tener características de ancho, alto, aspect ratio. Este aspect ratio, ¿qué es? ¿Sí saben qué es?
es cómo nosotros vamos a interpretar esa resolución en cuanto a la resolución, en cuanto al aspecto, ¿cierto? Lo que dice el compañero. Hay diferentes elementos que me pueden ayudar a definir esa relación. Quiere decir que si yo tengo resoluciones 4.3, 3.2, 16.9, 1.85.1 y así sucesivamente, cada uno de ellos me va a dar a mí una cantidad de píxeles, ¿okay? De píxeles. Entonces me está diciendo acá, si le doy clic acá, me va a dar una información sobre qué resoluciones son. Esperen, miramos si encuentro algo diferente. Está en Tailwind, pero algo más general, no enfocado hacia, no hacia si encuentro la imagencita. Esta. Entonces aquí tenemos, esto es lo que nosotros necesitamos saber, qué tipo de resolución estamos manejando en ese dispositivo. Está el famoso Full HD, el WGA, el FWGA, y cada una de esas va a manejar una característica. Y dirán ustedes, pero esta vaina, ¿por qué tanto? Porque es que dependiendo del dispositivo, voy a tener la capacidad de definir cómo lo voy a manejar. Por ejemplo, los televisores QHD, que normalmente es cuando ustedes van a comprar un televisor, que yo quiero un Ultra HD o UQHD. Bueno, pero esa vaina, ¿qué es? Entonces eso es el aspect ratio que tiene el televisor para poder visualizar o renderizar el contenido. Son los píxeles que hay en ese elemento, ¿okay? Normalmente nosotros nos acostumbramos a trabajar siempre 16:9, ¿okay? Y en 16:9 tenemos, a ver si encontramos algo por acá. Y aquí empezamos a distribuirnos. Todo lo que es azulito aplica para la 16:9, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, una recomendación, esto se utiliza muchísimo en la parte de diseño. Se utiliza aún más en la parte del diseño y desarrollo de juegos. Nosotros, cuando desarrollamos juegos, debemos que tener en cuenta el aspect ratio donde se va a renderizar el juego, porque si no, pues no vamos a lograr que la experiencia de usuario sea confortable y que las imágenes se vean como nosotros queremos que se vean. ¿Okay? Bien. Bueno. Para escáner. Ya tenemos un montón de cosas acá que si nos pusiéramos a explorar una a una, pues creo que no alcanzamos. ¿Okay? No alcanzamos. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden apuntar. Realmente lo que más nos interesa es detectar la orientación del dispositivo, detectar el ancho del dispositivo para poder nosotros reaccionar ante esos cambios y poder darle al usuario una mejor experiencia. Aquí tenemos algunos otros ejemplos que podemos especificar. Por ejemplo, tenemos acá que tanto en pantallas como en impresoras
line height sea de 1.2. Eso es un ejemplo. ¿Qué es el line height? El espacio del alto de la línea, ¿cierto? Tenemos el hover dentro de los media, que básicamente dice que todos los dispositivos verán el botón de color de fondo tal y el texto tal, pero esto solo los dispositivos que admitan hover, o sea, en un dispositivo móvil no se va a ver, porque un dispositivo móvil no tiene el cursor que pase por encima del botón. Nosotros siempre hacemos un touch, ¿cierto?, sobre los botones. Tenemos acá muchas otras opciones y aquí empezamos como a desglosar cada una de ellas para poder entender cómo funciona cada elemento. Tenemos el max width, que en este caso se aplica cuando ¿qué? El max width, lo acabamos de decir. ¿Para qué? Que a partir de ese tamaño hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Cuando es el min es hacia arriba. ¿Listos? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí para los que adoran Flex, ¿cierto? Estamos diciendo que el navbar, la disposición va a ser en Flex. Recordemos que Flex maneja una dirección. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso de las direcciones. Yo sé que algunos lo han trabajado y demás. ¿Listo? Cuando usar max width, bueno, esta carreta no la voy a leer. No me gusta sentarme aquí a leer. Eso se los dejo para que ustedes lo lean. Tenemos media query color. Dice se utiliza para verificar si el dispositivo admite colores. Interesante, ¿sí o no? Diga, pero ¿cómo así que emite colores? Posiblemente puedan existir dispositivos hoy en día que sean monocromáticos. Por ejemplo, que solamente sea escala de grises. Entonces, para eso se utilizan estos estilos. Entonces, fíjense, estos media queries. Entonces, fíjense que es muy importante poder tener un horizonte de decir, oiga, sí, por algún momento lo mencionamos, pero nunca lo usamos. Pero sabemos que existe la posibilidad de poder controlar esos elementos. ¿Listo? Pues aquí creo que no la vamos a poder probar de mucho. Tenemos por acá, por ejemplo, media queries con condicionales. Fíjense que acá estoy especificando 30 EMs. Bien, pero ¿cómo así, profesora? Nos está cambiando donde mostraba en píxeles y ahora en M. Ahí le estoy diciendo que cuántos píxeles tiene. ¿Cuánto es 30 por 16? Entonces, en ocasiones uno normalmente siempre utiliza píxeles para no complicarse la existencia. Pero si ustedes quieren utilizar rem, utilicen rem. Bien. Yo puedo limitar los estilos en los dispositivos dependiendo de la pantalla que se tenga, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, fíjense que le estoy diciendo que a partir de el screen, aquí le estoy diciendo que sea solamente para pantallas, que cumpla con un mínimo y con una orientación. Y fíjense que puedo especificar acá
cuáles son las reglas de estilo que necesito que se altere. O sea, aquí lo importante es, número 1, definir bien el media query. Y número 2, definir muy bien cuáles son las reglas de estilo que quiero modificar. Normalmente, cuando uno trabaja mobile first, las reglas estándar son las que nunca van a tener media query. ¿Okay? Digamos que por defecto las unidades de medida son para móvil. Los media queries me permiten alterar esas reglas de estilo de móvil para convertirlas a una tableta o a un escritorio. ¿Listo? Normalmente uno pensaría que primero se hace para desktop, pero no. Siempre se utiliza el concepto mobile first. ¿Okay? Aquí por ejemplo tenemos este señor. Fíjense que hay una coma. Resulta que esa coma, esa desgraciada coma, es un OR, no es un AND. ¿Ok? No significa que la coma sea un separador, es un OR. ¿Listo? No se me vayan a confundir. Entonces aquí les estoy diciendo que aplique un media con el mínimo de altura y o sea pantalla y la orientación sea portal. Entonces fíjense cómo podemos estructurar varias cosas. Bien, tenemos también el not all y tenemos, mire, monocromático. Como así monocromático? Sí, pantallas que no tenemos ningún tipo de aspecto de color. ¿Ok? Bueno. Media queries nivel 4. ¿Cómo así? Nivel 4, ¿a qué se refiere? Pues sí, realmente el nivel 4 son media queries que me van a permitir utilizar operadores matemáticos como el mayor, menor, menor igual o mayor igual. Ya nos permite a nosotros incursionar con este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, fíjense este tan interesante. Media, el ancho sea mayor o igual a 600 píxeles. O qué tal este, donde el ancho de la pantalla esté entre 600 y 1200. Digamos, son formas de nosotros poder definir media queries para resoluciones un poco más simples, ¿sí? En lugar de utilizar tanto anidamiento con operadores lógicos con el AND o con el OR. Ya aquí en la superevolución aparece el OR, o sea, esa coma ya prácticamente la podríamos reemplazar por el OR, y así no tendríamos como esa confusión de que la coma representa el OR. Entonces, en la evolución o en la actualización de las media queries se implementa esto. ¿Las media queries van a desaparecer o se van a mantener? Pues digamos que son elementos que han existido desde hace años y se han venido utilizando. Y la única forma que desaparezcan es que todas esas aplicaciones que utilizan media query se actualicen. Y pues de aquí a allá pues se va a demorar un montón de tiempo. Y aunque ustedes no lo crean, las media queries son un salvavidas muy importante a la hora de tener sitios responsivos. Claro está que vamos a ver ejemplos con grid y con flex, donde modificamos todo el aspecto de la página sin una sola media query. ¿Okay? Porque también es importante, están en lo actual, etc. Por ejemplo acá, media queries scripting enable. Esta vaina que es sencillo, me permite verificar estilos con JavaScript.
¿ok? Cuando lo usamos, muy rara vez, muy rara vez. Media Query Pointer, ¿se acuerdan que nosotros podemos cambiar el puntero del mouse cuando estamos en las imágenes? Pues aquí ya podemos cambiar el comportamiento de ese puntero a partir de Media Query. Pero ¿qué dice el comentario? Que se utiliza específicamente para pantallas táctiles. Bien. Bueno. Aquí ya empezamos con otras técnicas que son utilizadas para trabajar con modo responsivo. Todo lo que hemos visto de media queries, todo lo que hemos mencionado, está dentro del contexto de responsive design. O sea, todo esto es para responsividad. ¿Okay? Nada de esto está suelto. También tenemos diseño fluido con unidades relativas, que son porcentajes, EMs, REN, W y VH, que son los viewports. ¿Okay? Lo que ustedes tanto aman, Flex con Grid, que tanto me han pedido, ya por fin los voy a complacer. Ya van a poder hacer todo su portafolio nuevamente usando Flex, Grid, utilizando todo el kit de Responsive Design. ¿Listos? Entonces tenemos Flex y Grid, dos grandes diferencias. Muchos dicen Flex es mejor que Grid, muchos dicen Grid es mejor que Flex, pero lo mejor es utilizar los dos. ¿Cuándo se utiliza Flex? ¿Cuándo se utiliza Grid? Flex normalmente se utiliza para posicionamiento y Grid se utiliza para distribución o layouts. Por eso hay que trabajar los dos. ¿Okay? Por eso hay que trabajar los dos. Bien. Tenemos acá que también debemos prevalecer siempre Mobile First, lo que les mencionaba. Es decir, todo va siempre para móviles. Quiere decir lo que les mencionaba anteriormente. Aquí defino este contenedor, donde este contenedor define un padding y un font size de un EM, pero ese contenedor por defecto se aplica ¿a quién? A dispositivos móviles, y empiezo a definir los media queries para aquellos dispositivos más grandes, como las pantallas de los PCs. ¿Okay? Bueno, contenedores flexibles, aquí volvemos a repetir lo que ya vimos en la parte superior de las imágenes. Condicionales con las media queries. Aquí tenemos unas URLs que chévere que las revisen. Para los que les gusta la parte de animación con media queries, ahí hay un artículo bastante interesante. Y este es un ejercicio práctico, que pues la idea es como mirar el comportamiento de cada cosa. Ya ahorita les voy a pasar esto para que se entretengan con este ejercicio. No lo voy a hacer porque nos vamos para Flex. Y aquí vienen otros ejercicios muy prácticos con Flex. Bastante prácticos. Realmente ponernos a leer esa literatura de Flex pues no es como tan entretenida, pero sí es importante saber algunas cosas. Es importante saber que en Flex tenemos un Flex Container, un contenedor Flex, y tenemos unos Flex Items, que son los elementos que van a estar dentro de ese contenedor flexible. Y esos elementos son los que se van a ver afectados cuando apliquemos las propiedades, ¿sí o no? Tenemos entonces el display, que el display, ¿se acuerdan que lo vimos anteriormente? Que podríamos especificar si era block, inline block, pero ahora ya pasamos a Flex, ¿cierto? Ya pasamos a Flex,
donde vamos a encontrar otra serie de características además del display, como es el Flex Direction, que básicamente vamos a encontrar dos o diferentes maneras de poder hacer que nuestros elementos se ubiquen. Tenemos Row, que básicamente lo que hace es alinear los elementos en una fila. Normalmente en Flex nosotros vamos a trabajar sobre un eje principal. El único que maneja dos ejes es Grid, filas y columnas. Flex solamente maneja un eje principal y un eje cruzado, ¿ok? Nosotros siempre vamos a alterar y modificar el eje principal con el Flex Direction, ¿ok? Entonces, por defecto, siempre va a ser Row. Nuestros elementos se van a posicionar de esta forma. Tenemos el Row Reverse, que básicamente lo que hace es tomar los elementos y los voltea, los invierte, ¿ok? Tenemos el Column, que básicamente lo que hacemos es tomar esos ejes y cambiarlos de posición, de ubicarlos, donde ahora nuestro eje cruzado va a ser este señor y el principal lo vamos a tomar y lo colocamos acá con Column, ¿ok? Tenemos el Reverse, que se utiliza para lo contrario del Column, posicionar los elementos en columna en forma reversa. Podemos justificar el contenido: Flex Start, End, Center, Space Between, Space Around. Cada uno de estos señores me van a permitir realizar una tarea específica sobre los elementos. Yo puedo alinear los elementos al inicio, al final, al centrado, stretch. Normalmente en Flex todos los los Flex items siempre van a estar stretch, ¿okay? Baseline, que alinea los elementos según su línea de texto. Tenemos el Flex Grab, que básicamente me va a permitir revisar el comportamiento al momento de llegar a un límite, que si queremos o no queremos que los elementos se desplacen hacia abajo, ¿okay? Que hagan como ese salto de línea. Tenemos No Grab, Grab y Grab Reverse. Aquí tenemos algunas otras propiedades que obviamente vamos a seguir profundizando dentro de Flex. Tenemos el Grow, el Cheer, el Basics, las alineaciones. Aquí tenemos un taller que ya se los voy a pasar para que se entretengan un ratico. Ahí están las imágenes, cómo se va a ir modificando, para qué es cada cosa, qué pasa cuando le aplico un reverse, qué pasa cuando modifico esto, lo otro. Y por aquí más abajito está el taller número 2, donde simplemente les coloco el documento HTML y ustedes tienen que generar el CSS para lograr estas cositas sencillas. Y aquí tenemos el taller 3 y 4, donde van a jugar un rato con la ranita. Pero también está Flex Zombies. ¿Ya lo jugaron? ¿No? Son solamente 85 niveles. No más. No más. Pero lo importante de esto no es entrarlo a jugar ahorita. Yo ahorita les entrego el documento, analicen muy bien para qué sirve cada elemento. Primero, jueguen con la ranita, Flex Plugin. Ahí se explican algunos conceptos, dice para qué es cada cosa. Este señor, no mentira, son como ahí están. Yo sé que ustedes querían Flex, pero estoy complaciendo. Este es muy sencillo, este juego es muy divertido, realmente lo pasan muy rápido, lo van a pasar muy rápido. Entonces miren en qué consiste este jueguito. Es una historia en la cual pues ustedes tienen un maestro
y ese maestro le va a dar unas indicaciones. Entonces, aquí de una vez practiquen el inglés. Entonces le doy acá siguiente, dice correcto, no hay ningún problema. Vamos acá, lean la historia. Entonces acá le dice, ok, lo primero que vamos a hacer es escribir display flex. Ok, entonces yo digo acá display numbers. Y una vez vamos practicando 2 puntos flex y él hace esto. Entonces, ok, dice muy bien. Entonces ahora vamos a mirar la dirección en la cual vamos a cambiar el juego. La idea es después empezar a matar zombies a punta de código. ¿Listo? Sí. Entonces, siguiente nivel. Entonces, pero ahora yo pienso que hay que cambiar la mira, la dirección. Entonces, bueno, haga un flat direction roll reverse. Entonces, si esto me está mirando, lo bonito de esto es que nos va dando de una manera muy interactiva. El personaje se voltea, entonces ahí ya uno empieza a asociar, entonces reverse se encarga de voltear los elementos. Ok, yo sé que se van a engomar y van a querer pasar todo hoy, y realmente este va a ser un taller muy entretenido que les va a llevar como una semanita ahí, porque son como 84 niveles más o menos, más los 24 de Classic Froggy. Entonces ahí van a tener, van a decir, profe, grita ahora, ya no queremos más flex. ¿Listo?